Saludos y bendiciones para todos. Una vez más estamos aquí para estudiar la lección de esta semana. Saludos, Chambeli, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido tu semana? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo fue la tuya? La mía fue genial, pero no voy a contar porque queremos comenzar a estudiar esta lección que esta semana tiene mucha tela que cortar. Oh, Así sí. que si quiere orar para que comencemos. Sí, oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por este sábado, por la oportunidad de discutir esta lección tan poderosa, que sea de bendición para todos nosotros, que podamos ser unos Abrahames y Saras modernos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y la lección de esta semana es la segunda parte de la historia de Abraham. Así que si no disfrutamos la de la semana pasada, esta lo vamos a disfrutar en grande porque vamos a ver cómo Abraham ha avanzado en su trayecto ya en la tierra de Canaán. Y esta semana el título de la lección dice El pacto con Abraham. Así que esta semana vamos a ver cómo Dios ratifica ya el pacto que le había dado, pero comienza a darle más información de lo que vamos a pasar. Y vamos a estudiar esta semana, vamos a cubrir los capítulos 15, 16, 17, 18 y 19 del libro de Génesis. Así que estamos cargaditos esta semana. Perdón, sí, dime. No. Adelante. Sí, que me gustó mucho cómo en la lección del sábado resume un poco todo lo que vamos a ver. Exacto. Básicamente, sí, nos da una pincelada de que el pacto con Abraham básicamente llega a ser un segundo pacto después del pacto con Noé, que es también un pacto como con connotación universal o de beneficencia universal, que es que todos van a ser bendecidos a través de este pacto. Habla acerca de quizá la calidez y la calidez humana y yo pienso que esta lección de verdad que sale a flote la humanidad, sale a flote muchas Exacto. cosas bien natural de ser un ser humano, de vivir en la tierra y vemos a Abraham y a Sara vivir básicamente y Exacto. tratar de confiar en Dios. Muy bueno. Y el versículo para memorizar dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Eso lo encontramos en Génesis 15, 2. Y estas palabras le está diciendo, le está respondiendo a Abraham cuando Dios se le apareció y le dice que le va a dar un galardón en gran manera. Y él pensaba, ¿qué galardón me va a dar si yo no tengo hijos? ¿Sabe, Chambelín? En ese tiempo, bueno, creo que todavía en este tiempo, pero más en ese tiempo, en la cultura oriental, los hijos eran, o sea, era primordial, había que tener hijos porque el hijo pasaba el nombre de generación en generación, pasaba la herencia de generación en generación. Una persona que no tenía hijos era maldito, eh, se consideraba una persona maldita. Así que tener un hijo para Abraham y para Sara, después vamos a ver eso, era algo de vida o muerte, era muy importante. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y como tú dijiste, el sábado resume lo que vamos a ver durante la semana. Y aquí nos habla de dos cosas. Primero, del miedo. Había miedo y había risa. Dos cosas que parecerían contraproducentes, pero hay miedo. Dice que Abraham tiene miedo en Génesis 15:1 cuando dice, ¿qué galardón tú me vas a dar si no tengo hijo? Tenía miedo. Al igual que Sara, en Génesis 18:15, que Sara dice, ¿cómo tú me vas a dar hijo? ¿Cómo que tú me vas a dar hijo?
O sea, Sara oyó que iba a tener un hijo y se rió y tuvo miedo. ¿Por qué? Porque ya Sara se veía vieja. Y Agar en Génesis 21:17 también tiene miedo porque no vamos a adelantar la historia, pero No cuando spoilers ella todavía. sale, exacto, y dice, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar o mamar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Es decir, que Agar tiene miedo porque ya sabemos que la sacan de a ella la exilian, vamos a decir, y tiene que irse con su hijo a la nada, así que ella tiene miedo. Entonces, no habla de la risa, y es que Abraham se ríe cuando le dice que van a tener un hijo en su vejez. Sara se ríe cuando dice que va a tener un hijo en su vejez. Ismael se burla. Ismael se burla. Era una risa de burla cuando ve al niño Isaac. Así que vemos, como tú dijiste, esta semana vamos a ver la sensibilidad y la calidez humana de estas tres personas. Y vamos a ver que hay cambios de nombre también. Ujú. Y eso Creo tiene un que significado muy importante. sí, y que todos los que ellos viven en este tiempo con Dios y entre ellos y entre sus sentimientos, la duda, entre quizá sus mayores anhelos, alcanzar eso versus confiar en Dios y alcanzarlo o esperar a que Dios te lo dé. Todo ese trasfondo refleja mucho a la humanidad como tal, que tú como oyente que estás con nosotros te puedes sentir identificado con estos personajes y con lo que están viviendo. A pesar de que quizás tú no seas un Abraham en ese tiempo, con siervos y todo eso, pero si has sentido dudas, si has sentido miedo, si quizás algunas promesas de Dios que Dios te ha dado, quizás te produzcan risa o miedo también en algunos momentos. Es muy interesante, muy psicológica también diría yo la lección, así que podemos entrar de lleno. Si no tiene nada más que agregar para el sábado, podemos entrar al domingo. Ok. Y el domingo habla acerca de la fe de Abraham. Vamos a ver la fe de Abraham, porque Sí, dice entonces, que, ajá, sigue. no, sí, dime. No, porque Abraham se titula La fe de Abraham y Dios se le aparece a Abraham y como decimos ahorita, le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y es el versículo de memoria que él dice, como, o sea, ¿qué galardón tú me vas a dar si yo no tengo hijos? Lo que tengo es un siervo que a él es que le voy a dar la herencia. Pero el título de la elección es la fe de Abraham. Sí, es como bien irónico todo. Él duda, pero el título es la fe de Abraham. Quizás como Entonces, que el journey de Abraham, el journey de su fe o del desarrollo de exacto. su fe. El desarrollo, exactamente, el desarrollo de su fe. Y ahí el verso es Génesis 15:1 al 21, y vuelvo y digo, por razón de tiempo no vamos a leer todos esos versículos, pero podemos hacer un recuento de qué fue de las cosas más importantes que Dios le dijo en ese pacto, en esa rectificación de pacto, porque recuerden que ya Dios había hecho un pacto con Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. Ahora él está ratificando ese pacto y dice que vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará el o sea, tu heredero no va a ser tu siervo Eliezer. Tú vas a tener un hijo y lo dice, cuenta, este versículo es muy famoso. Estoy leyendo Génesis 15:5, dice, cuenta las estrellas del cielo. Si tú la puedes contar, así será tu descendencia. Pero aquí viene la fe. O sea, él comenzó dudando, pero aquí dice que
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y yo creo que esa es la primera introducción de la justificación por la fe también. Exactamente, esa creencia le fue contada por justicia. Abraham comienza dudando, diciendo, no, yo no tengo hijos, solamente Eliezer el Damaseno. Y Dios le dice, mira, cuenta las estrellas del mar. Y él dice, él le creyó a Jehová. Rapidito su percepción cambió. Primero de decir que no esperaba más nada, no esperaba tener un hijo. Ahora Jehová le dice y él rapidito cree. Así que, y el Señor le sigue diciendo, le sigue prometiendo, y ellos hicieron un altar. La lección del trimestre pasado estudiamos esto, que él dice, le pregunta, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Perdón, esa palabra es difícil para mí pronunciar. Entonces aquí el Señor hace algo. En el Oriente, la palabra es muy importante. Cuando ellos sellan un pacto, el que hace el pacto, o sea, las dos personas que participan en el pacto, tanto el receptor del pacto como el que hace la promesa, tienen que hacían un sacrificio, y aquí ellos dicen que ellos hicieron un sacrificio, tomaron una cabra de 3 años, una tórtola y un palomino y lo cortaron por mitad. Eso significaba que si uno de los dos fallaba el pacto, así iba a quedar su cuerpo cortado por mitad. Y Dios hizo eso. Dios, o sea, Dios que no falla, él se puso al nivel del hombre y hizo lo que los orientales hacían para confirmar a Abraham que lo que él estaba prometiendo iba a ser real. Lo iba a cumplir, sí. Lo iba a cumplir. Y entonces dice que Jehová, o sea, hicieron ese sacrificio para sellar ese pacto. Y dice que, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y aquí le dice el secretito. ¿Saben? Dios le promete un hijo o hijos o descendientes como la estrella del mar. Hacen el pacto con los animales como lo hacían los orientales, pero ahora le da otra información. No sé si tú viste esto. Y dice aquí que más, dice aquí, es cierto, Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Dios no le había dicho eso a Abraham. Será esclava y será oprimida por 400 años. Ahí ya Dios le abre le dice todo lo que le va a pasar, le dice su futuro completo. Dice, más también la nación en la cual servirán, juzgaré yo y después saldrán con gran riqueza, pero pasarían 4 generaciones y serían esclavos en Egipto. Esa es otra información que Dios le dio a Abraham. A veces Dios nos llama a hacer cosas y no nos da toda la información. Porque si, imagínate que Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, Dios le había dicho, mira, vete a una tierra y tú no la vas a recibir, tú vas a vivir como extranjero, vas a vivir en carpas, ni siquiera tus hijos son los que lo van a recibir, van a pasar 4 generaciones, van a ser esclavos. ¿Tú crees que Abraham, con la fe que él tenía en ese momento, él iba a procesar toda esa información? Él iba a decir, no, mejor déjame aquí. Ya Abraham parece que ya estaba capacitado para recibir ya la información. Asimismo, Dios nos trata. Cuando Dios nos pide algo, Él no nos da toda la información. Nos la va dando paso a paso, según nosotros la podamos procesar, la podamos manejar.
No sé si tiene alguna, porque me voy a quedar aquí con la parte. Esta lección es muy rica, por eso que. Y como tú decías, me asombra que como comenzó el versículo en Génesis 15, comienza con un Abraham que tiene dudas y me gusta que él es sincero con Dios y le dice, ¿qué, qué es lo que tú me vas a dar si ando sin hijos, si mi siervo Eliezer es que va a heredar lo que yo tengo? Y yo sentí como que eso que Abraham dijo fue algo tan, como que le salió del corazón, se sintió como que algo tan real de cómo él se sentía. Y Dios, en vez de como que quizá, llamarle la atención o hacerlo sentir mal por no tener fe o por no creerle o cuestionarle o dudar. En ese momento que Abraham es vulnerable con Dios y le cuenta su duda, lleva esa duda a él, a Dios, no a Sara, no lleva su duda a otro tercero, sino a Dios. Dios recibe esa duda y Dios le reitera sus promesas. Y esa parte me gusta porque yo siento que a veces es más fácil quizás para nosotros ir donde un ser humano con nuestras dudas y quizás querer que un ser humano nos diga o nos reitere qué es lo que va a pasar con nuestro futuro, con nuestra vida, con nuestras decisiones, con lo que sea. Y no, hay que llevar esa duda a Dios. Um, Eso me gustó mucho. Y el hecho de que creer le contó por justicia de eso. Exacto. Eh, y aquí nos dice esta parte muy importante, no la podemos dejar por fuera. Dice que ese sacrificio que Abraham hizo en presencia de Dios, ese sacrificio representaba el sacrificio que Jesús hacía en la cruz del Calvario, hacía que comienza ya a representar a través de los sacrificios la muerte que iba a hacer Jesús y representa que somos salvos por gracia. Así que ya comenzamos a ver imágenes de la de la gracia hace tiempo que le estamos viendo, pero del sacrificio, Dios le muestra a Abraham el sacrificio, comienza a mostrarle a Abraham el sacrificio que Jesús haría en la cruz del Calvario y que ese pacto que él estaba haciendo con Abraham tenía su sustentabilidad en el sacrificio que iba a hacer Jesús. O sea, todo ese pacto estaba sellado con la sangre de Cristo que iba a pasar 2000 años después. Eso es supremamente interesante. Ya comienza Jesús a ser el garante de la humanidad, a hacer cosas Me esperando su gusta muerte. eso. El Sí, garante de la humanidad. sí, Wow, qué lindo él eso. fue nuestro garante antes del morir. Ya cuando estudiamos esa lección, recuerdo que yo di la imagen de lo que pasa en algunos lugares cuando uno toma prestado, que le dan una libreta y uno anota ese préstamo y los pagarés que iban a dar. Eso fue lo que Jesús hizo. Cada vez ese pacto estaba anotado en una libretita. Préstamo a nombre de Jesús en la cruz del Calvario. Iba a ser pagado en la cruz del Calvario. Ya la humanidad comienza, bueno, ya había comenzado hace tiempo, pero comienza a anotar en esa libretita que sería saldada en la cruz del Calvario. Así que Sí. es supremamente interesante esta lección. Me gustó también Romanos 4:4, hablando de la justificación de la fe y de Okay. Jesús como garante, que me gustó este versículo porque creo que nos da a entender quizá el rol pasivo de ser justificado por la fe, el rol pasivo de nuestro lado, que es aceptar. Es pasivo en el sentido de que yo no me la estoy ganando, pero sí requiere yo ejercitar mi fe, porque como quiera ejercitar la fe, ya vemos que no es fácil y que es incluso un progreso, un desarrollo. Entonces, dice Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, aquí vemos con Abraham, no había nada que él podía hacer para obtener ese regalo. Era un regalo que Dios le estaba dando. Dios lo escogió, Dios lo llamó y le entrega ahora este propósito y la promesa de ser una gran nación y de un hijo. Y no había nada que Abraham hubiese hecho, hubiese podido hacer para merecer o para ganarse ese favor de Dios.
Y de la misma manera nosotros se nos ha otorgado la salvación a través del sacrificio de Cristo. Y no hay nada que podamos hacer para ganarla o merecerla. Es algo que Dios nos da porque nos ama y nos ha escogido y que somos Abraham, básicamente, eso. Eso es así porque sabe que Abraham viviera en una tierra idólatra, su familia era idólatra. Él se cree que él tenía una relación con Dios, pero él era idólatra también. Él no fue sacado de Ur de los Caldeos porque él era buena persona. Ah, fue la gracia de Dios que lo escogió y que lo hizo caminar por Canaán y le proveyó, porque Dios le proveía a Abraham todo lo que necesitaba. Todo era por gracia, nada fue por él. Y comentando, a mí me encanta eso de Romanos 4:4 dice, pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si hubiese sido por obras, entonces era como si Dios le estuviese pagando a Abraham por ser buena persona, pero no era así, sino que es por gracia, que es un regalo. Solo que muchas veces no entendemos que la salvación es por gracia, que nosotros no podemos hacer nada, porque si hacemos algo, entonces no es contado como deuda, como un salario. O sea, te la ganaste, es por tus propios méritos y no por los méritos de Cristo. No sé si tiene alguien más. La pregunta para terminar dice, ¿cómo podemos aprender a mantenernos centrados en Cristo y su justicia como nuestra única esperanza de salvación? ¿Qué sucede si intentamos comenzar a hacer recuento de nuestra buena obra? Oh my God. O sea, y caemos en eso. Podemos caer en que yo soy salvo porque no sé, hice esto, y podemos anotar las cosas y decirle al Señor, mira, yo hice, y muchos de los hombres de Dios cayeron en esto y Dios lo aceptaba, porque a veces Dios no comprende y le decía, mira, Señor, yo he ayudado, yo he hecho no sé qué, pues contesta mi oración, pero el asunto no es así. ¿Y qué podemos hacer para centrarnos en Cristo y su justicia? Pues tenemos que comenzar a andar con Él. Tú dijiste algo muy interesante que hizo Abraham. Abraham fue sincero con Dios. Abraham le dijo lo que sentía tal como lo sentía. Con Dios no se puede andar con rodeos. Quizás usted al humano lo puede engañar, le puede decir que está bien y estando mal, pero si usted le dice al Señor lo que no siente, no hay conexión ahí, porque ya el Señor sabe lo que tú sientes. Cuando tú le dices a Dios exactamente lo que tú sientes, tú creas confianza y creas una conexión con Dios. Eso es orar. Lo que estaba haciendo Abraham era orar, le estaba diciendo cuál era su situación, le estaba diciendo su pensamiento, le estaba diciendo cuál era su problema. Eso es orar. I love it. I love it. No hay que dar mucha vuelta, eso es orar. Necesitamos más oraciones así. Eso, necesitamos más oraciones así, abriendo el corazón, no oraciones empacadas con palabras ya prepensadas, sino oraciones espontáneas que salgan del corazón. Mira, Señor, hoy yo no tengo el menor deseo de hablar contigo. Mira, Señor, hoy me fue re mal. Mira, Señor, hoy yo no quiero orar. Mira, Señor, hoy... y no voy a decir más cosas porque yo puedo ser muy explícita y no, pero lo que usted sienta, dígalo. Sea lo que sea, no importa. A Dios no se le esconde la cosa. Al humano puede ser por protección, pero a Dios no se le esconde la cosa. No, y que Dios ya sabe que Exacto. como que no supiese. Así que para qué lo vas a engañar si ya él sabe, lo que está en tu corazón, no hay que hablar de eso.
Así Bueno, que podemos seguir entonces, ¿verdad? Para poder digerir, porque es demasiado pequeñas gemas aquí en toda la lección. Y vamos coleccionando así cada una. Así que ya saben. luego te voy a decir algo sobre lo que acabas de decir. Sí, ok. No, pero continúa. Podemos seguir entonces a la lección del lunes, que habla acerca de las dudas de Abraham. Eso es bien interesante porque era la fe, pero él Y tenía ahora, dudas y ahora es las dudas de Abraham. Entonces, bien intensa la lección del lunes. y ya vamos al capítulo 16. Sí, Vamos a, este capítulo y nada más la interacción entre Abraham y Sara, en ese tiempo Sarai, ¿verdad? Porque no, todavía no le era han cambiado los nombres. ahora, ahora Todavía es Sarai. ahora todavía. No, no, sí lo cambia, pero ajá, sí tiene toda la razón. No, ella era Sara. Ella era Sara. No, 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 Sarai, ¿no? El cambio era el otro, era Sara. Sí, le cambian el nombre a Sara, ¿verdad? A Saraí. Mm, Ella era Sara, le cambian a Saraí. Oh, no, perdón, lo anoté mal. Tienes toda la razón. Me rectifico, perdonen. Era Saraí, hasta yo estaba confundida con eso. Era Saraí, la cambié con Sara. That's right. ok, sí, ya Continúe, estaba como que, discúlpame, "What?". tenía, sí. Bueno, es interesante que entonces en este momento de duda, parece que pasa un tiempo. ¿Cuántos años más o menos? Yo creo que tú lo tenías 10 más o 10 años, 10 años. O menos. sea, Dios le hace una promesa, vas a tener un hijo. Abraham tenía 75 años. Paz, ajá, 75 años. Pasan 10 años. Abraham tenía 84 años. 9 y algo. Y no hay hijo, no hay hijo. Y entonces, aquí la que, Toma ¿sabe qué? las riendas de la situación. Hasta ahora Sara era pasiva. Solo se habla de Sara. Sara no había hablado, pero ahora Sara habla. ¿Y cómo habla? ¿Cómo habla? Ah, ¿Cómo habla? que mejor no hubiese hablado. Que mejor no hubiese hablado. Continúa. Entonces, Sara tiene la gran idea, ¿verdad? De básicamente utilizar a su sierva Agar como, estamos hablando de eso, que se hace incluso ahora, hoy en día es algo que se está volviendo bien popular, eso de surrogacy o que es que la sierva tenga el hijo, que tenga hijo de Abraham y que sea contado entonces como un hijo que es de Sara, que a través de su sierva Sara pueda tener un hijo. Pero esa no fue la promesa, esa no, así no fueron los términos de la promesa. Mira, quería puntualizar. Aquí dice que Sara hasta ahora era pasiva y ahora se vuelve activa y la compara con Eva. Sara hizo con Abraham lo mismo que Eva Con hizo con Adán. Adán. Y ahora le voy a tirar la toalla a Sara. En ese tiempo, como dije al principio, para la mujer oriental era lo más importante del mundo. Una mujer nacía, su rol en la vida era tener un hijo. Un hijo significaba todo para una mujer.
Creo que eso ha cambiado un poquito. Todavía se ve, pero no era tanto como en esa época. Y quiero mencionar que ella ya se ve envejeciendo. Quiero puntualizar que la edad de Sara, nosotros decimos, oh, Sara, en ese tiempo ella tenía 75 años, no son los 75 años de ahora. Los 75 años de ese tiempo no son los 75 años de ahora, pero aún así ella era mayor. Imagínense, Sara murió a los 127 años. ¿Quién muere ahora a los 127 años? Así que no podemos decir tenía 75 años de ahora, pero ya ella estaba envejeciendo, no tenía hijos y ella entró en desesperación. Es comprensible por la época en que ella vivía. Ahora, si una persona no tiene hijos, fine. Digo, esa es mi, mi manera de ver No, pero las cosas. socialmente sí es fine, como que no hay una sociedad, una presión social de que tienes que tener un hijo para Si no te, ser satisfecha and fulfilled. exacto, tú para realizarte no tienes que tener un hijo. Pero en ese tiempo sí, en ese tiempo era una mujer maldita no tener hijo, no tener hijo. O sea, toda la presión estaba sobre Sara. Así que Sara lo que hace es que da una solución que en ese tiempo era normal. En ese tiempo era una madre sustituta, como tú dices, ahora le dicen madre surrogate en español, surrogate, Surrogate en en inglés. español ahora parece la palabra, no me llega la palabra, pero es la madre que carga el hijo de otra persona en su vientre y cuando da luz, pues se lo da. En ese tiempo, el plan de Sara era que esta mujer que nadie le preguntó, ella era una sierva. A veces vemos a Agar como la mala de la película, pero Agar fue una víctima porque Agar no tenía voz y voto en esto. Esta mujer que era su ama, Sara, la toma, se la da al esposo. Abraham no dice nada, no hace nada, él obedece. O sea, por eso aquí dice el autor de la lección que es totalmente pasivo. El plan de Sara era cuando esta mujer iba a dar a luz, lo que hacían era que ella se sentaba, la ama se sentaba la sierva en su falda y ese hijo contaba como el de Sara, pero la cosa no le salió así, porque cuando nosotros no seguimos el plan de Dios, y queremos hacer lo que se nos ocurre, las cosas no salen bien. Y lo que hace es que se retrasa. El plan de Dios para nuestra vida, a veces Dios hace parecer que las equivocaciones que cometemos, la regla también que a veces parece que ese era el plan de Dios original, pero quizás no era el plan de Dios original. Aunque Dios sabe el principio, el fin desde el principio, él sabía que Sara iba a hacer eso. Él, en la logística de la vida, en la planeación de la vida de Abraham, él le dijo, mira, en tal tiempo, Sara se va a detener el plan que yo tengo para ellos y eso va a hacer que el plan dure más tiempo. Y el plan duró más tiempo. Quizás Dios le iba a dar el hijo mucho antes, pero por esa intervención humana en los planes de Dios, lo que hizo fue que el plan de Dios se retrasara. Sí, eso me hizo pensar en lo difícil que a veces es confiar. Yo creo que en ese momento Abraham debió quizás sostener a Sara, pero creo que él también se encontraba en un momento también de espera, desesperación, quizá, y los dos fueron presa de la desesperación. Pero utilizar métodos humanos para cumplir los planes de Dios y para obtener las promesas que Dios te ha dado a su tiempo, no a nuestro tiempo, es un error y siempre termina con sus propias dificultades y problemas. Y tremendo problema que se armó. Tremendo problema. Porque entonces Agar no fue la mala, pero también en Agar, como estábamos discutiendo antes de la lección, algo pasa en ella al ella verse ahora en esta posición donde ella quizá veía una oportunidad, ¿verdad? ¿Una oportunidad para qué? Para dejar de ser la sierva de la casa. Ella dijo, ahora yo puedo ser la ama.
no era cómodo ser siervo. O sea, ella vio esta oportunidad, ahora le voy a dar a mi patrón el hijo que tanto desea, y yo voy a pasar a un lugar quizás no de ama, pero voy a tener un lugar más privilegiado, porque en ese tiempo también se utilizaba la poligamia. Ella pensó que podía ser la segunda esposa de Abraham. Y todo eso era humano, dada la circunstancia en que ella se encontraba. Pero ese no era el plan de Dios. Yo pienso que Abraham pensaba que ese era el plan de Dios, porque muchas veces en nuestra vida nosotros pasamos por situaciones y se nos ocurren ideas tan brillantes que podemos decir, pero quizá a Dios rezando y con el mazo dando. ¿Tú has escuchado eso? Hay que hacer algo. Un montón de veces. Uno no se puede quedar sentado esperando a que Dios actúe. Y fíjense que cuando Abraham tuvo la prueba del tiempo. La prueba del tiempo es la más difícil de todas las pruebas. Porque como dije, uno puede tener fe 1 año, 2 años, pero a él pasaron 10 años y la promesa no se vio. Y en la prueba del tiempo es que uno puede perder la fe. Pero le voy a decir una cosa, la prueba del tiempo es la prueba en que Dios modifica tu carácter. A veces Dios quiere darnos a nosotros cosas que podría dárnoslas así, facilito. Pero Dios utiliza algún deseo, algún pedido que nosotros querramos y lo alarga. Y lo alarga no porque Él quiere, sino porque en ese tiempo Él está trabajando en nuestro carácter. Nos está preparando para recibir eso que estamos pidiendo. Y nos está preparando también para el cielo, claro que sí. Así que nosotros, dice que esperar no es esperar, sino esperar es mantener una actitud positiva mientras nosotros esperamos. Eso es lo que significa esperar, la actitud que mantenemos. Y claro, mientras esperamos, uno no puede sentarse, sino que ocuparse en otras cosas, ocuparse en lo que Dios no ha puesto en la mano en ese momento. Mientras esperamos por otra cosa que quizás, o sea, no es quedarse sentado y no es ayudar a Dios. No es ahí, no hay que Dios rezando y el mazo dando. Eso se lo inventó no sé quién. Pero en eso no. Es del diablo. Eso es del enemigo. Eso realmente no va. Así que habrán otra. Así que Dios realmente utiliza la prueba del tiempo, y eso lo vemos en la vida de Abraham. Él falló, pero vamos a ver que llega un momento que ya Abraham está listo para lo que le tocaba, que eso es lo que vamos a ver en el siguiente día. Ya Abraham no es el mismo Abraham, o sea, después de esta caída grande que él dio, que la podemos entender como humanos, podemos pensar que él estaba haciendo la voluntad de Dios, porque aún el nombre de Ismael, él piensa, realmente piensa que Ismael es el hijo de la promesa. ¿Tú sabías eso? Él piensa, ok, ese es mi hijo, vino de mí. Y con Sara, pues podemos hacer lo que hacemos y que pase por el hijo de Sara, que era el hijo de Agar. Pero ese no era el plan de Dios. Dios le iba a dar un hijo de ambos, de Abraham y de Sara. Así que Dios otra vez, mira, dice que Ismael, cuyo nombre significa Dios oye. Él pensaba que Dios había escuchado su oración y le estaba respondiendo. Y Abraham no se imaginaba lo que él había hecho. Yo sé que todavía hay consecuencias de eso. Todavía. Allí están los palestinos, que son los ismaelitas, y los judíos, que son los
los descendientes de Isaac peleándose. Y es más, le voy a contar, esto es un pequeño para que entienda. Usted habla con un islamita. Yo hablé con tu papá, eso me lo contó tu padre camino al aeropuerto. El papá de Chambeli es pakistaní islamita. Y yo recuerdo que un día él me estaba llevando al aeropuerto y él me estaba predicando, porque si algo tienen los islamitas es que ellos quieren enseñar lo que saben. Y ellos me dijeron, él me estaba diciendo que nosotros los cristianos no hemos ido del lado judío, pero esa no es la versión de la historia, sino que el hijo de la promesa es Ismael. Y que él es el primogénito, así Y yo que lo es veo. el primogénito y que fue Sara la que lo sacó, lo llevó al cautiverio, lo llevó a la Medina y él me contaba, y eso yo lo he leído historia, yo soy fanática del islamismo. Me gusta me gusta la historia. Y y ahí dice que Abraham todos los años él iba a la Medina a ver a su hijo, quizás fue verdad, y le llevaba presente y le llevaba regalo porque él era el hijo de la promesa. Así que hasta eso llegó ese error que contaron los humanos y eso nos da una lección cuando queremos ayudar a Dios. Nosotros nos metemos en problemas grandísimos. Las consecuencias, Dios no perdona, Dios arregla las cosas, parece que son el plan de Dios, pero las consecuencias de lo que hacemos pueden ser muy, muy grandes, como en el caso de Abraham y todo lo que sufrió Agar, a ella la tuvieron que llevar, o sea, ese niño separarse de su padre, o sea, hubieron consecuencias muy, muy feas por esa intervención que nos enseña a nosotros a no intervenir en los planes de Dios. Muy bien. Y también lo podemos tomar incluso en la parte espiritual también, de que si seguimos leyendo la lección, podemos ver que hay muchos versículos que hablan acerca de eso, de que Ismael es el hijo de la carne. Sin embargo, Exacto. Isaac es el hijo de la gracia, de la promesa, del pacto nuevo, es el hijo del espíritu, y que el hijo de la carne persigue al hijo del espíritu. Entonces, eso es lo que lo vemos ahí, y que vemos esto de que el primer pacto era en base fue en el Sinaí, habla del cautiverio, de todo lo que iba a pasar, mientras que ya el segundo pacto ya es un pacto que, que la gracia que recibimos es de Dios, no es por un sacrificio de animales, ni de sangre de animales ya, y que es un pacto donde el Espíritu trabaja en nuestro corazón, en nuestro carácter, para volvernos semejantes a Cristo. Entonces, es interesante cómo estos dos niños incluso simbolizan como que estos dos pactos y el hecho de vivir en la carne versus vivir en el Espíritu. Sí, exactamente. Aquí creo que tú estabas hablando de Gálatas 4:21 al 31, que nos dice, decime lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa. Y entonces una analogía de lo que están bajo la ley y lo que están bajo la gracia. Y eso hay que explicarlo bastante bien porque por ahí hay muchas, pero no queremos entrar en eso, pero investíguese qué significa vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Son dos cosas diferentes y esta historia es una analogía de esos dos grupos, los que viven bajo la ley y los que viven bajo la gracia. Sí. Y por último, ¿verdad? Para pasar al martes, me gustaría también comentar que al final se hace como, al final de la lección se hace como un pequeño comentario acerca de escuchar la voz, cómo Abraham escucha la voz de su esposa, eh, y cómo se hace una analogía a Eva, y,
y demás. Y de cómo, cómo Sara habla de Dios, pero no habla con Dios. Eso me pareció interesante en la lección, que ella, bueno, Dios prometió esto, Dios prometió lo otro, podemos hacer esto, pero en ningún momento ninguno de los dos frenan o ella frena. Vamos a hablar a Dios, vamos a hablar con Él. ¿Qué es lo que se debe? No, es como que piloto automático y a veces uno puede llegar en un punto de tener una relación con Dios donde tú hablas de lo que tú piensas que Dios, quien Dios es. Tú hablas de Dios, pero no conoces a Dios y no hablas con Dios. Hablas de Él, pero no hablas con Él. Entonces, como eso como que fue como un limón hacia una herida, como, oh, it's so easy. Es algo tan fácil estar en la iglesia, hablar de Dios un montón, pero yo hablo con Dios, yo hablo de mis dudas con Dios, yo hablo con Dios, como estamos hablando de la oración. Yo estoy orando, dedicando tiempo a hablar con Él, de verdad conectar, a intimizar con Dios, a ser vulnerables con Dios. Y creo que en este momento ese fue el mayor problema, el mayor peligro, que Dios, pasamos de la fe de Abraham creer, se le contó por justicia, fue un capítulo lleno de Dios. Entonces pasamos ahora a un capítulo donde Dios casi es ausente en las dinámicas, en las conversaciones, en las decisiones. ¿Qué tú piensas? Exacto, exacto. Aquí dice, ¿por qué es tan fácil que nosotros cometemos el mismo tipo de error que Abraham? Fíjense que Abraham no cometió ningún error. No fue Bueno, la I idea. don't know, because Espérate, he's el sacerdote de la casa. O sea, al final, él le queda el last okay, you know. pero es como que no fue su idea. Esta vez no fue Pues su sí, idea. Esta vez fue la idea de Sara, pero como tú dices, él aceptó. Eso no da un mensaje a nosotros. A veces no, la idea, o sea, el plan para desobedecer a Dios no es de nosotros, pero cuando nosotros aceptamos lo que está mal, nos volvemos en tan cómplice del que planeó la estrategia para el mal como nosotros. O sea, a veces cuando nosotros vemos lo que está mal y nos quedamos callados, estamos siendo cómplices de eso. Y eso le pasó a Abraham. ¿Y por qué es tan fácil? Porque miren, ustedes que no están mirando, vuelvo y digo, la prueba del tiempo es la prueba más difícil y esa fue la prueba de Abraham y Sara, fue la prueba del tiempo. Es la más difícil de pasar y si usted no está aferrado a Dios, le va a pasar lo mismo que pasó a Abraham y Sara, exactamente lo mismo. Así que el secreto es mantener esa conexión con el Señor. Eso es lo que nos da la victoria. Y ser honesto con Dios, mantener una relación. Una relación no es que tú todo el tiempo tú vas a querer estar con Dios y qué sé yo, sino que cuando tú no quieras, dilo. Cuando tú quieras, dilo. Dile todo. Eso es parte de una relación con Dios. sí, y tenerla nos evitará muchas malas decisiones, momentos de impulso, porque yo pienso que toda decisión fue un momento de impulso, de que a veces, como hizo Dios con creo que fue Elías, que Elías le estaba diciendo, no, que quítame la vida, que prefiero morirme. Y Dios dijo, mira, come y duérmete y descansa. Sometimes you just need a snack y Ya. dormirte y hablar con Dios y ya. Sometimes you just need a Snickers bar, el comercial, que eat a Snickers. Entonces, uno no puede tomar decisiones en un momento de impulso o desesperación, porque después se meten problemas como esta persona que eran de fe. Exactamente. Si a Abraham le pasó, imagínate a nosotros. Exactamente. Eso, eso me gustó eso. Tómate un break. Vete de Sí, vacaciones. sí, sí. Hay que dar paso que sean pasos que Dios lo apruebe. Eso es Eso es. así. Sino Pero que en conclusión del lunes, vemos al padre de la fe mentir, dudar, tener temor, tener miedo, desesperarse y equivocarse. Y aún así es el padre de la fe. exacto, exactamente.
No sé si vamos a pasar el martes porque vamos a pasar la semana en el lunes. El lunes, sí. Entonces, el martes nos habla la señal del pacto abrahámico. Y aquí vamos a Génesis 17 y nos dice otra vez, ya habían pasado el primer pacto. Abraham tiene 75 años, pasan 10 años, nace, está lo que acabamos de decir, esa pequeño interrupción en los planes de Dios. Y se retrasa el plan por 14 años. ¿Quién sabe si ya Dios le iba a dar el hijo en unos años? Pero el plan ahora se retrasa por 14 años, porque Abraham tenía que aprender a confiar en Dios. Y aprender a confiar en Dios se aprende cuando tú estás en la prueba del tiempo, no cuando tú estás recibiendo todo lo que Dios te tiene para ti, que tú oras y a los 5 minutos se contesta tu oración. Eso no es fe, hermano. Como Daniel, o sea, no estamos No. Daniel no estaba en la prueba de la fe, Daniel estaba en otra prueba, porque Daniel Oye, oraba y venía el ángel ah, Gabriel de una vez. no, pero Daniel ya había esperado 70 años. Ah. Ya, Never mind. ya, sí, cuando Daniel comenzó, bueno, no eran 70 años, pero había pasado toda su vida en Egipto esperando la liberación. Y cuando llegó el Babilonia, momento Babilonia. en Daniel. Babilonia, sí, perdón, esperando la prueba es que mire, todos los grandes hombres de Dios han pasado la prueba del tiempo. La pasó José en Egipto, primero en la casa del faraón, y cuando él pensaba que la cosa iba mejor, en la cárcel. La pasó Daniel en Babilonia. Toda su vida, Trauma bíblico. sí, toda su vida siendo aunque él tenía todos los privilegios, fue primer ministro, fue gobernador, él era un esclavo. O sea, no era un esclavo, pero estaba en tierra ajena. Su deseo era volver a Jerusalén y él nunca volvió. Todos los grandes hombres de la Biblia, podían mencionar un montón de ellos. Moisés pasó la prueba del tiempo, 40 años en el desierto. Algunos son muchos años, así que no te asustes. Todos tenemos que pasar por el desierto. Y cuando yo digo pasar por el desierto, lo mencioné la semana pasada, no es que usted va a ir al desierto literal. Es una condición en la que usted se siente tan dependiente de Dios que usted no ve las cosas que Dios le prometió y que usted necesita estar pegado al Señor. No es que usted va a ir al desierto sin gente, no. Pero yo les recomiendo que mientras usted esté en el desierto, en esa posición en que Dios lo tiene en espera, en hold, en stand-by, se rodee de personas que sean espirituales, que cuando vea que usted va a flaquear, va a caer, le pueda decir, espérate, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. De ese tipo de personas usted se rodea. Eso es cuando uno está en el desierto. Ese es el desierto en que yo me refiero. No es el desierto literal, aunque a mí me encanta ir al desierto, pero no es eso lo que estamos hablando. Eso era lo que le pasaba a Abraham. Él estaba en el desierto, en esa etapa de espera. Y Dios vuelve y se le aparece 14 años después. Ya había pasado todo nace Ismael, pasa tiempo, Ismael se tiene que ir, era su hijo y lo tiene que despedir. Fue parte de su error. Y Dios se le aparece a los 99 años, 14 años después. Y otra vez le dice, yo soy Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. No le dijo cosa fácil. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré de gran manera. Entonces Abraham se prostró, habló diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no te llamarás tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, padre de muchas muchedumbres.
y te multiplicaré en gran manera y hará de ti una gran nación y saldrán reyes de ti. Y comienza a darle una serie de promesas que ya se le había dado, pero otra vez él abre un poquito más la cortina y Abraham puede ver mucho más. Y aquí él otra vez hace un pacto y le pide algo. Como prueba, como señal del pacto que le pide. La circuncisión Pobrecito. a los 8 días de nacido. A los 8 días Y de a nacer. todo varón que vivo en su campamento. Y dije algo ahorita, todavía Ismael estaba en el campamento, todavía él estaba ahí y Ismael fue circuncidado, al igual que todo varón. Así que dice que era todo varón de 8 días, pero los que estaban ya grandes, todos tuvieron que circuncidarse. Y otra vez le dice, y también dijo Dios a Abraham, y no se llamará tu mujer Sarai, mas Sara será su nombre. Y aquí le Me voy a gusta que decir, le cambie el nombre a Sara también. sí, porque en la antigüedad el nombre tenía un gran significado. El nombre iba con la personalidad. Abraham significa padre de muchedumbre. Abraham y Sarai significaba mi princesa. Ahora Sara significa La princesa. la princesa de todo, no solamente la princesa de Abraham. Así que eso tenía un significado. Isaac le dice, tú vas a tener un hijo y se va a llamar Isaac, que significa risa, porque Sara cuando escuchó eso, él estaba detrás de la puerta y dijo, ¿cómo va a ser? Si ya yo mira, No, y ya Abraham se rió también. Sara tenía 90 años, vuelvo y digo, no son los 90 años de ahora, pero aún así ella sabía que físicamente no había ninguna probabilidad de que ella podía tener un hijo. Y ahí era que Dios la quería. ¿Sabe? Cuando nosotros pasamos la prueba del tiempo, Dios no contesta cuando nosotros nos despojamos de la autosuficiencia. Cuando ya humanamente ya nosotros no podemos hacer nada, cuando no hay esperanza, ahora dice Dios, ahora voy yo y ahora lo voy a hacer en grande. Y fíjese, en la Biblia podemos ver muchos ejemplos, muchísimos ejemplos, que cuando las fuerzas humanas se acabaron, cuando Dios lleva al humano ahí al límite, a su límite, entonces él contesta. Ahí termina la prueba del tiempo. Mencionamos a Daniel. No sé qué le pasaba a Daniel o qué le pasaba al pueblo. El pueblo había terminado, pero cuando llegó el límite y Daniel confesó el pecado del pueblo, fíjate qué fue lo que pasó. Daniel confesó el pecado del pueblo y no dijo, tu pueblo ha pecado. Él dijo, hemos pecado. Se incluyó él. Dios le contestó de inmediato. Terminó la prueba del tiempo. José en Egipto. Él puso su esperanza en ese hombre que les reveló el sueño. Cuando su esperanza terminó, que el hombre, Se olvidó de él. se olvidó de él, Pero pasó el tiempo y ya José dijo, ya yo no tengo esperanza. Ok, ahora voy yo. ahí, Ahora vengo yo. hermano, pierde la esperanza. Entonces, en conclusión, No la pierde la esperanza, autosuficiencia. la autosuficiencia. Cuando yo dejo de creer yo, cuando ya yo no veo que en mí hay ninguna posibilidad humana, ahí Dios entra. Eso le pasó a Abraham. Mira, ya yo tengo 99 años, ya Sara tiene 90. Dice Sara, ¿cómo yo voy a tener deleite si ya yo tengo 90 años? Ya. La costumbre de la mujer, se le fue la menstruación, se le fue todo, ya humanamente, aún ella era estéril, no podía, pero ahora menos, ya no tenía quizá la misma fuerza física, ya no tenía nada, ahora voy yo, ya aprendiste la lección, ahora la lección de la autosuficiencia, la lección de quererme ayudar, ahora me toca a mí, para que tú sepas que lo que te va a pasar
que la contestación de tu oración tiene que ver 100% conmigo y nada, es un regalo para ti. Nada contigo. Y nada contigo. Tú solamente eres un receptor. Eso es Wow, todo, es amigo. increíble. Eso es No, increíble. y lo importante es que hay que darse cuenta de que no todo el mundo pasa esa prueba, no todo el mundo No, pasa esa prueba. Se quedaron personas de los israelitas dando vuelta ahí en los 40 años en el desierto, esa era la porque otra. no aprendieron, no aprendieron. Lo que pudieron aprender, entraron, pero lo que no se murieron dando vuelta. Entonces, es algo como que de vida o muerte también, aunque se siente algo tan agonizante, y como que, quizás yo pueda, déjame yo. Tenemos que confiar en Dios y serle fiel en las pequeñas cosas, Eso es así. en la espera. Y es que para algunos de nosotros, yo siempre tengo que tener una imagen en mi mente. Y yo antes iba a la playa y me imaginaba yo remando mi vida, o sea, yo dirigiendo mi bote. Y solamente era la imaginación y yo darle el control de mi bote a Dios. Mira, es difícil. A veces una pelea, Es a veces como Jacob difícil. peleando con Dios. Ese fue otro que tuvieron que darle un tacazo en el muslo para que se esté tranquilo, para que dejara a Dios Sí. actuar. A veces Dios no tiene que dar un sedante bien grande porque no queremos soltar la rienda de la vida y hay que soltarla. Realmente hay que soltarla para que Dios tome la rienda de nuestra vida. Nosotros tenemos que soltarla porque si no va a ser yo voy para la derecha y Dios para la izquierda y vamos a estar en eso y eso se nota. Así que eso era lo que le pasaba a Abraham. Ya a los 99 años ya él estaba ya estaba noqueado. Dios quiera que no nos deje pasar a nosotros. Yo le dije al Señor, Señor, no me deje pasar tanto tiempo. Acelera las cosas. Porque, y eso Wow. también está mal porque tú quieres que acelere. Y Pero yo el pienso tiempo de Dios. para nuestra generación es tan difícil esa prueba del tiempo, porque somos la generación del drive-thru. Somos la Exacto. generación que yo quiero algo en el teléfono, yo lo consigo ya. Eso es ya. En Amazon Prime, mañana está en la puerta. Con Dios no es así, con Dios no es así. Es en el tiempo de Él. Pero seguimos, porque si seguimos Sí. así, disfrutando una lección, no podemos quedar todo el día. Interesante, le cambian el nombre a Abraham y él les reitera, y la bendeciré, y también es el versículo 16, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Entonces Abraham se ríe ahora. Y Sí. dijo en su corazón, habrá a hombre de 100 años a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Hasta Abraham como que, wait, what is this? Él quizá, como tú dices, él pensó que Ismael era el hijo. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Sí. Como que, tú sabes, Ismael, what are you talking about, Lord? Aquí está Ismael, ojalá él viva delante de ti para que todo esto se cumpla, ¿verdad? Y ahí Jesús, Dios, lo mismo, lo corta en seco. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de eso. Ya ahí le establece, no hay duda, es Isaac, no es Ismael, es el hijo de Sara. Y estábamos comentando que si la lección con todo pudiese ser resumida en un sentence, es y Sara dará a luz un hijo. Eso Eso se era lo repite tantas veces en la lección. Eso era lo difícil de entender. Sara dará un hijo. Y Dios ratifica esa promesa no solamente con la circuncisión, sino que le cambia los nombres. Nosotros comentábamos por primera vez en todo este tiempo, hoy comentamos un poco la lección antes de comenzar, así que hoy comentamos y decíamos la importancia de los nombres. El nombre en los personajes bíblicos tiene que ver mucho con su
trayectoria de vida, con su característica. El nombre te define. Y yo le estaba preguntando a Chambeli, que también es Fátima, que si ella sí sabía lo que significa su nombre. Y su nombre Fátima significa única. Y realmente ella es única. Mi nombre Elizabeth tiene 3 significados porque es un nombre hebreo y significa sierva de Dios, significa aquella que ama a Dios, y mi favorita, esa la descubrí, fue la última que descubrí, aquella por la que Dios pelea. Esa me encanta. Esa me Cuidado. encanta. So, pero en ese tiempo realmente, cuando Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, le estaba diciendo, tú eres padre de mucha muchedumbre. Y Abraham podía pensar que un padre de mucha muchedumbre si solamente tengo un hijo. Pero Dios estaba dando el futuro. Y sabemos que aunque él tuvo bueno, él tuvo más de 2 hijos. Sabe que cuando murió Sara, él se casó otra vez y tuvo un montón de hijos. Así que la promesa, la promesa le duró un montón. Siguió teniendo hijos. Él se volvió en padre de muchísima muchedumbre. O sea, la mitad del mundo desciende de Abraham. Pretty much, es cierto. Estoy diciendo un número, pero todos los del Medio Oriente descienden de Abraham. Así que realmente se multiplicó como la estrella del mar. Entonces podemos seguir al miércoles. Todavía vamos al miércoles, esto va a ser largo. Le pidamos paciencia. Semana profética. Puedes escucharlo por varios segmentos, pero que esto está muy bueno. Sí, pero antes de seguir, yo no me quería decir algo bien cortito del martes. Me encantó que Isaac, su nombre es Se Reirá, porque siento que en cierto aspecto fue algo bonito, fue algo de referencia y de recordatorio a Abraham reírse y a Sara reírse, como con ese escepticismo, escépticamente se dice, ¿verdad? Sarcásticamente. Ajá, sarcásticamente, esa risa, esa duda, y me gusta que Dios lo pone como un inside joke entre ellos. Bueno, y el hijo de la promesa, by the way, se va a llamar Isaac, Se Reirá. So, just letting you know. Cada vez que llamaban a Isaac, ellos recordaban lo que había pasado. Me imagino que así era. Sí, that's cute. That's like como el Señor, hasta psicológicamente. Tiene sentido del humor. Sí, el Señor exacto. Tiene sentido del humor. Ahora sí, el hijo de la promesa. Y esto es bellísimo. Esta parte del miércoles es bellísima. Ay, Dios mío. No, vamos. No vamos a pensar en el tiempo. Y ya vamos en Génesis 18. Y dice que esta historia a mí me encanta, porque dice que después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda en un día de calor, y alzó sus ojos, y aquí 2 varones estaban junto a él, y corrieron a recibirlo. O sea, Abraham estaba sentado tomando fresco bajo un árbol y ve esos 2 hombres, y ahí viene la hospitalidad oriental. Él no lo dejó ir. Él lo trajo, lo llamó, lo sentó bajo un árbol, en la sombra. Le ofreció comida, le ofreció pan. Aquí dice mantequilla, algo. Mantequilla. Quiso hacer un ternerito, un animal. Esa gente comía mucho. Eso vendría siendo un chivo, ¿verdad? Para nosotros. ¿Qué no, es eso? Un ovejo. La hija de la vaca, un hijo de una vaca. ¡Ah! Un ternero. Oh, yeah. That's huge. Realmente yo comía mucho. Y sabe que estos eran ángeles y comieron. Eso es un secreto
porque ellos Comieron comieron. carne, hermanos, así que no Comieron. entiendo. No, eso no justifica, eso Sarcásticamente. no lo justifica, pero lo hicieron. Ya Eso voy no a- justifica esa práctica. Ellos eran ángeles, eso no le iba a pasar a ellos nada, a nosotros sí no pasa. Así que Se corta la vida, hay que recordar eso. dice que ellos ya llamaron a esa persona Adonai, mi señor, y aquí en la lección el autor pone en duda si Abraham sabía que eran ángeles. Yo pienso que no. ¿Tú piensas que no? Pero es que uno Yo le pienso, llamó Adonai, no sabía que uno de ellos era el Señor. yo pienso que después se dio cuenta, pero yo creo que en el momento él no se dio cuenta Y that que él makes era. sense. Yo creo que no, pero esa es mi opinión. Ustedes pueden investigar y sacar sus propias conclusiones. Pero a mí me dice que el comportamiento frente a esos extraños se convirtió en un modelo de hospitalidad y lo encontramos en Hebreos 13. Recordéis la hospitalidad porque algunos de ustedes, sin saberlo, ahí está el verso, él no lo sabía. Hebreos 13:2, sí, Hebreos 13:2 dice, no olvidéis de la hospitalidad porque algunos, sin saberlo, él no lo sabía, hospedaron ángeles. Él se dio cuenta después, pero cuando él lo vio, él no sabía que eran ángeles. De ahí es que sale ese verso. Pero me llama la atención cómo Abraham se hace cargo de las necesidades del sotoforastero, aquí dice que él estaba pendiente a todas sus necesidades, le ofrece comida, le ofrece sombra, le ofrece un oasis en el medio de ese lugar, más o menos del desierto. No, sí. Ajá. Y dice que esta aparición de Dios anticipa a Cristo, quien dejó su hogar celestial y se convirtió en un siervo humano para alcanzar la humanidad. Y me recuerda lo de la semana pasada, Dios desciende. Dios desciende. Dios desciende. Dios desciende. Dios descendió para Abraham, pero esta vez él tenía una misión que no era muy... Tenía un meeting con Sodoma y Gomorra. Tenía una misión que no era muy agradable, que digamos. Él estaba pasando, es como el Señor bajó a la tierra y dijo, déjame visitar a mi amigo Abraham, porque Abraham se convirtió en amigo de Dios. Déjame visitar a mi amigo Abraham y pasar un rato con él y después ir a mi misión. Y es interesante porque a veces cuando uno va, vamos a decir, a una iglesia, hoy nosotros fuimos a otra iglesia, a otra ciudad, que cada vez que uno está en una ciudad que uno sabe que tiene amistad ahí, uno llama a esa persona, uno se aparece y los visita. Y básicamente es lo mismo que hizo Dios, como que me lo encuentro algo tan lindo, como el, ok, te de pasada, déjame pasar ahí, que yo sé que Abraham, mi amigo, está ahí. Sí, y me va a dar de comer y voy a conversar con él porque él es mi amigo. Y él otra vez dijo, le da otra vez la promesa, de cierto volveré a ti según el tiempo de tu vida. He aquí que Sara otra vez le dice la promesa, es Sara la que va a tener tu hijo. Y Sara, que escuchaba detrás de la puerta, se ponía a reírse. Eso era lo que estaba mencionando. Y después ya tuve miedo y le dijo, no, si yo no he dicho nada. Esa conversación fue tan funny para mí, como que Sara se negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Y para que lo recuerdes siempre, tu hijo se llamará Risa. Cógelo ahí, te reíste y Dios lo sabe. Siempre vas a recordar que te reíste, pero ya ellos estaban entre amigos, ya estaban haciendo chistes. Y aquí viene una parte muy interesante. Entonces, el mensaje de esta lección es otra vez a que nosotros seamos hospitalarios. La hospitalidad es algo muy importante entre el pueblo de Dios. Y cada vez que se tenga la oportunidad hay que hacerlo, porque quién sabe si en algún momento hospedamos ángeles. Y dice Dios, ajá.
No, quién sabe, quién sabe. Sí, dice la lección, Dios se identifica más con el extranjero hambriento y necesitado que con el generoso que lo recibe. Eso es bien bonito. Exactamente, exactamente. Eso es muy interesante. Y si quiere, vamos a seguir a Lot en Al Sodoma. jueves. Esta parte del juego es muy Intenso. interesante. Es muy interesante porque vemos a Abraham en el rol de intercesor y en el rol de profeta y en el rol de amigo de Dios. Porque fíjate, eran tan amigos que Dios tiene planes y se lo cuenta a su amigo Abraham. Oye, Abraham, yo nada más no vine a rectificarte como por tercera vez que Sara va a tener un hijo tuyo. Ahora sí lo va a tener, ya no va a tener que esperar en un año, o sea, en 9 meses tú vas a tener tu hijo, pero ahora te voy a decir algo que estoy planeando hacer. Este trabajito no es tan emocionante como la risa que tuvimos ahora. Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y yo me pregunto, ¿será que Abraham intercedió porque Lot estaba ahí o porque él intercedió por el pueblo completo? ¿Qué tú piensas? ¿Fue por amor a Lot la intercesión o fue porque Lot era buena gente? No sé, que es difícil saber porque vemos que Abraham ama mucho a Lot y se pudo ver cuando él corrió para salvarlo en aquel momento que él peleó con estos reyes en la elección pasada. Pero yo pienso que él tenía misericordia por los moradores también. Yo creo que él había tenido alguna relación, aunque él estaba en un lugar y ellos en otro, él tenía alguna relación. Lo vemos anteriormente cuando él rescató con la guerra, él rescató a algunas personas que habían sido cautivos por la guerra, él los rescató, quizá tenía otras amistades ahí, o simplemente él no quería la destrucción. Era muy humano Abraham y él no quería la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y vemos aquí, a mí me encantan esta conversación que Abraham. Esta conversación es como, vemos a Abraham en un papel muy activo. Él insiste, él insiste. Y esto es lo que llamamos la oración intercesora. La oración intercesora es muy, pero muy importante. Una vez leí en un libro, yo era fanática de ese tema de la oración intercesora, y yo leí que la oración intercesora le da una segunda oportunidad a Dios. Cuando ya Dios no puede insistir en el corazón de un humano porque ese humano le ha cerrado la puerta y no se la quiere abrir, la intercesión le da a Dios o al Espíritu Santo la oportunidad de por tu oración para contestarte a ti y seguir insistiendo. De otra manera, él no podía insistir en esa persona. No sé si me expliqué bien, pero eso fue lo más o menos lo que leí en un libro muy bueno. Y ahora no recuerdo el título porque eso hace mucho, pero eso siempre se me quedó ahí en la mente. Y no sé si tú quieres leer en hebreo, perdón, Génesis 18, comienza en el 16. Y ellos se comieron todo su manjar, hablaron un ratito con Abraham y se levantan para irse. Y Jehová dijo, o sea, ahí estaba Jehová, uno de ellos era el mismo Dios, como, o sea, estaba disfrazado de ángel, vamos a decir así, o de humano, pero uno de ellos era Dios, porque dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, guarden su camino y haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado sobre él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Gomorra, Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más,
Descenderé ahora y veré que han consumado su obra según el error. O sea, el tiempo de gracia de Sodoma y Gomorra terminó. Dios le dio mucho tiempo a Sodoma y Gomorra. Como dijimos la semana pasada, le envió a Abraham, pero ellos no se arrepintieron. Le envió al mismo Lot y no se arrepintieron. Y su tiempo de gracia terminó. Y Dios viene a terminar, o sea, ya la obra. ¿Y qué hace Abraham? Se queda, ok, Señor, lo que tú digas. Él comienza a intervenir, a suplicar por las personas de Sodoma y Gomorra y en cierto sentido también por Lot. Y comienza, Señor, y si hubiesen 50. Abraham pensaba que habían 50. En una ciudad habrían 50. Destruiré también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de ella. Y saben, y él le dijo, lejos de ti, él quiere convencer a Dios. Y le da argumentos. Si hay 50, por amor a ellos no lo vas a perdonar. Y dice, lejos de ti está el tal que hagas morir el impío, el justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal cosa haga. O sea, Dios, Abraham está tratando de convencer a Dios con argumentos. Imagínense esa figura. A veces Dios nos hace cambiar los roles. Se vuelve como que duro para que nosotros no nos volvamos sensibles. Y y hace que el humano tome su lugar. Eso lo hizo con Moisés cuando Dios le dijo, voy a destruir a Israel. Entonces Moisés tomó el lugar de Dios y le dijo, no, Señor, ¿qué van a decir las naciones? Ese realmente era el pensamiento de Dios, pero Dios permite que el humano tenga su pensamiento y lo haga suyo. Y Dios le dice, no, está bien, si hay 50, no voy a destruir a Sodoma. Y como que Abraham dijo, pero espérate, 50 es mucho, déjame bajar un poquito. Y dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, él se humilla. Yo soy nadie, pero te estoy pidiendo. Quizá faltarán 50 justos, destruirá aquellos 5 toda la ciudad y no la hará, o sea, él bajó a 45. Y así él sigue bajando y bajando y le pide perdón, Señor, perdóname por la insistencia, pero tengo que insistir. Esa es la oración intercesora. Hay personas que han orado 50 años por un ser querido. Esa es la oración intercesora. Y Dios contesta esa oración. Dios contesta esa oración. Él cuando vino a la tierra dijo una parábola de una viuda que insistía ante un rey injusto, y el rey injusto o el juez injusto por la insistencia de la mujer se cansó y le dijo, ok, te voy a dar lo que tú quieras, por tanto insistir. Y Dios dijo, no haré yo lo mismo por la persona que piden fervientemente y sin cesar. Así que Dios contesta la oración intercesora, pero en Abraham, quizás si Abraham hubiese seguido intercediendo, eso dicen algunos expertos, pero Abraham llegó a 10 y ahí terminó. Tal vez si él hubiese llegado a 5, Dios perdona a Sodoma y a Gomorra, pero él terminó en 10. Eso es algo que dicen, no estoy diciendo que esa es la realidad. Y que quizás no había ni 10. Yo creo que había uno, en mi opinión había solo uno y ese era Lot. Exacto. O sea, las hijas son un poco cuestionables al final. Sí. Es que las hijas de Lot vivieron se criaron en ese ambiente. El ambiente de Sodoma y Gomorra, la maldad o sea, cuando la maldad pasó al límite, es que lo que pasaba y no era cosa fácil. El mar había llegado a su límite. Y aquí nos dice,
No sé si tú tienes algún comentario de la intercesión de que es increíble cuando uno se adentra en esos versículos y esa intercesión que él tiene, esa insistencia, esa santa insistencia, porque no es una insistencia irrespetuosa, no es una insistencia en que él egoísta, no es prepotencia, es humildad, es amor hacia Lot. Y ese amor por Lot lo lleva a insistir. Así es la oración Sí. intercesora. El amor por una persona te hace insistir. Si se está intercediendo por una persona. A mí me llamó más la atención, no sé por qué, pero para mí era como que leer esa parte no es mi favorita, no sé por qué, I don't know. Que son, I don't know. Pero es como, ok, ajá, y hay con más y cuánto y cuánto y cuánto. Al principio sí era como, cuando la primera vez que lo leí cuando era pequeña, me acuerdo, que yo, wow, el Señor va a destruir esa ciudad. Oh my goodness, y no hay tanta persona, no hay. Entonces, eh, pero cuando tú lees más adelante, tú te das cuenta por qué Abraham lo está haciendo, como tú dices, ese amor por la alma, querer interceder también por Lot, por su familia, el hecho de que no hay gente buena ahí, que eso está horrible de pecado. Cuando tú ves, me llamó mucho la atención todo lo que sigue más adelante, que te da a entender la agonía de Abraham con Dios y ese pushing ahí para salvar a Lot y que Dios sí salvó a Lot de su familia. Vemos que los jóvenes llegan ahí, los ángeles, a la ciudad y es como que me da como un paralelismo con Abraham al ver a los jóvenes y a Dios, como que Lot está allá afuera de la ciudad y ve a estos jóvenes entrar, es como que un poquito tarde, y dice, no, ven para mi casa, para ayudarte a comer, para lavar tus pies, para cuidarte, duerman aquí, y ellos, no, no, vamos a quedar esta noche afuera. No sé si los ángeles dijeron eso como que por decirlo, ahí quizás tú me puedas decir qué tú entiendes de eso, pero dijeron eso, que se iban a quedar afuera y le insistió y ellos fueron con nosotros. Pero es como que yo hasta obvio no me debo preocupar por los ángeles porque son ángeles, pero tuve la maldad de esa ciudad tan grande que me imagino que estaba Lot volviéndose loco. Oh my God, estos hombres no se pueden quedar aquí afuera de que la intemperie en esa ciudad lo van a matar, lo van a. Ahí vemos que Lot también era justo, o sea, Lot tenía sus debilidades, pero Lot tenía eso que él aprendió y vuelvo y digo, el hospedaje es una costumbre oriental. Allá se ve, eso es como una ley. Que Lot no hiciera eso era una falta de parte de él. Las personas eso se acostumbraban que en las tardes iban a la plaza a ver si habían alguien que estuviera en la plaza y se lo llevaban a su casa. Eso era costumbre. Así que lo hizo y el insistir era parte de eso que él tenía arraigado. No era algo fake como por cumplir, sino que era real en él. Si él lo hubiese hecho, déjame yo cumplir la costumbre cuando los ángeles, y fíjate que ahora los ángeles son dos. Cuando llegaron a donde Abraham, dice que alzaron sus ojos y aquí 3 varones. Cuando llegan donde solo son 2. Jehová se fue. No, él no fue para Sodoma y Gomorra. Él no Él fue a mandó a los Sodoma, ángeles. él mandó a los ángeles. A los ángeles que iban a exterminar, eso eran los ángeles exterminadores. Él no fue donde Jehová no fue donde porque ya era a destruir que iba. Eso nos da un mensaje. Él Sí. viene a salvar, él desciende a interceder, pero cuando viene a ejecutar, él manda a los ángeles. Él Te no dio la orden ya. él le Sí, dio ya no la hay orden. más. Y pienso eso, que Job, es que Job hacía eso también. Lot insistió porque él era genuino, o sea, su intención era genuina.
él tenía también eso que aprendió quizás con Abraham, o que aprendió, era parte de la cultura, vuelvo y digo, el hacer eso. Y ahí vemos la maldad de por qué esa ciudad, una de las razones era la falta de hospitalidad, era el nivel de violencia tan grande que había, y lo que La ellos depravación hacen sexual también. era la depravación, o sea, ellos fueron y tocaron y querían esos hombres. Y No y sé ahí si dime. no, que ahí vemos algo que no lo voy a mencionar mucho, porque a mí siempre me causa que Lot le ofrece a las hijas, y ellos no quieren a las hijas, ellos quieren a los hombres. Sí, es increíble que ahí dice, lo reitera 2 veces, todos los hombres de la ciudad, varones, el versículo lo reitera 2 veces, que son los hombres, desde el menor hasta el mayor, rodearon la casa. Eso es algo, ahí debieron haber más de 1,000 personas, quizá, una ciudad grande, ¿verdad? No sé, me quedé como que, wow, quizá esta vez como que leerlo, me quedé, oh my goodness, qué maldad tan grande. Y era por romper la puerta. Y Lot salió, y como tú dices, él hizo ese ofrecimiento ahí, que es algo horrible, anyways. No vamos a hablar de eso, eso es No hablar cultural, de no eso. vamos a hablar de eso. Entonces, Lot no quieren a las hijas y ellos dicen, pues te vamos a hacer a ti aún algo peor, y quieren apoderarse de Lot y le están dando golpes. Entonces el ángel extiende la mano, que ahí me imagino, no sé cómo habrá hecho, porque Lot está afuera y la puerta está cerrada. De alguna manera ellos abren la puerta, o no sé, Eran ellos ángeles. jalan. Sí, eran ángeles, no podemos explicar qué hicieron. Ellos jalan a Lot y cierran la puerta, y cae una ceguera con todos los hombres ahí. Y como quiera, eso como que lo más, le cae una ceguera y no piensan, vamos a nuestra casa, vamos a buscar el camino a nuestra casa. Ellos se quedan ahí intentando de abrir la puerta. Entonces los ángeles, Lot, recoge que nos tenemos que ir, busca a tus hijas, a los yernos, a quien sea, y let's go. Y era una falta de respeto también, porque se supone que esa gente estaban hospedados en la casa de Lot, y que Lot era el responsable de esas personas. Por eso es que él llega al extremo de ofrecerle a sus hijas, porque él era responsable de ellos. Y Lot no sabía que ellos eran ángeles, Lot no sabía con quién estaba tratando. Luego es que ellos se revelan ante ellos y le dan la noticia de que ellos están ahí por una razón. Y ya sabemos la historia, cómo ellos sacaron solamente, ni siquiera los yernos, solamente las 2 hijas que estaban solteras en la casa, 5 personas, las 2 hijas, 4, perdón, las 2 hijas, Lot y la esposa. Y vemos que en el camino la esposa, pues, el amor a las cosas de este mundo. Y me llama la atención algo que dice aquí en Patriarcas y Profetas. Esta semana no hemos recurrido a Patriarcas y Profetas, es que es bien grande. Pero me llama la atención que dice aquí, la noche se cerró sobre una escena de encanto y seguridad. La frescura del atardecer había traído fuera de las casas a los habitantes de la ciudad, y las multitudes amantes del placer se paseaban de aquí para allá gozando de este momento. Patriarcas y Profetas, la página 137. El capítulo que habla de la destrucción de Job, de la destrucción, tengo a Job en la cabeza, que Job, el nombre se parece mucho. Job y Lot. Job y Lot. El capítulo de la destrucción de Sodoma, el capítulo 14 de Patriarcas y Profetas, y lo quieren leer, es muy interesante, pero me llama la atención de que los hombres de Sodoma y Gomorra no se esperaban, nunca se imaginaron lo que iba a pasar, porque todo estaba normal, todo estaba tranquilo, todo estamos bellos. Eso nos lleva a lo que va a pasar al fin del tiempo. Cuando este mundo se vaya a acabar, claro, la maldad va a estar extremadamente por las nubes, ya está, pero no va a haber un indicio de que todo se va a acabar.
Quizá todo va a estar bonito. Es como que antes de la tormenta, lo que hemos pasado por tormenta, el cielo se pone bonito, todo se pone bonito y después que viene la tormenta. Eso es lo que pasa. Sí, Eso es lo que pasa. Eso mismo va a pasar al fin de los tiempos. Así que esto no hace un llamado a nosotros como los ángeles le hicieron a Lot a salir de Sodoma y Gomorra. Y vuelvo y digo, Sodoma y Gomorra ahora quizás no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Salir de toda esa amalgama de creencias, malas creencias que hay, de creencias horribles que existen. Eso Dios nos está llamando a eso. sí. Pero yo también creo que en cierto punto podemos tomar Sodoma, no quizá como un lugar físico, pero sí pienso que muchas Puede ser físico, potencias mundiales, exacto, muchas puede ser potencias físico. mundiales están depravándose a un nivel parecido al de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que podemos Oh, verlo sí, hoy en día. Billy Graham, el evangelista Billy Graham decía que Dios va a tener, Dios, o sea, la gente de Sodoma y Gomorra le van a pedir cuenta a Dios porque ya hemos llegado al límite y estamos peor que Sodoma y Gomorra. O no sabemos porque ahí pasaban cosas desastrosas. Aquí solamente vemos esto, pero pasaban muchísimas cosas horribles. Pero nosotros si no hemos llegado al nivel, estamos cerca de llegar al nivel de Sodoma y Gomorra. Ujú. Así que hemos aprendido mucho esta semana. Sí, de verdad que sí. Ténganos paciencia si usted ha llegado aquí. Felicidades hasta aquí, hasta este nivel del video, porque realmente es mucho y realmente no ha tocado. Así que no sé si quiere leer la parte del viernes ya para terminar, patriarcas y profetas. Sí, la súplica paciente y tenaz de Abraham a Dios en nombre del pueblo de Sodoma debería animarnos a orar por los impíos, aunque parezca estar en una condición pecaminosa sin esperanzas. Además, la atenta respuesta de Dios a la insistencia de Abraham y su disposición a perdonar por el bien de solo 10 hombres justos es un concepto revolucionario, como lo señaló Gerard Hazel. ¿Sigo leyendo? Sí, De una manera extremadamente revolucionaria, el antiguo pensamiento colectivo que castigaba al miembro inocente por complicidad se ha traspuesto a algo nuevo. La presencia de un remanente de justos podría tener una función protectora para el conjunto. Por amor al remanente justo, Yahweh en su justicia perdonará a la ciudad impía. Esta noción se expande ampliamente en la declaración profética del siervo de Yahweh que obra la salvación por muchos. Y al final dice, alrededor de nosotros hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrevino a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y a dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo, el mismo Hijo de Dios, es el gran intercesor en favor del pecador. Quien pagó el precio de su redención, conoce el valor del ser humano. Uf, o sea, nos está llamando a hacer lo mismo que hizo Abraham. De toda esa lesión, el final es que Abraham fue un revolucionario por 10 personas. Él intercedió hasta llegar, él no le importó que decirle, "Ay, mi Señor se está cansando, ya me ha dicho tanta, o sea, ya estoy insistiendo demasiado, déjame dejar de insistir." Él no, él siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y esa es
la insistencia, valga la redundancia, que tenemos que tener por orar por las personas que se están perdiendo, porque estamos viviendo en la misma situación de Abraham. Todos nosotros tenemos a alguien o a varias personas que están ahí afuera y que lo único que lo hace es regresar a redil o volver o venir por primera vez, va a ser nuestras oraciones. Así que Dios, la invitación que nos está haciendo aquí en la conclusión es que imitemos el ejemplo de Abraham, intercedamos por los seres queridos, por los conocidos y hasta por la persona por general, por lo que no conocemos. Especialmente por esa gente que está muriendo en Ucrania, que Dios interceda, que conozcan a Cristo, que, o sea, están pasando tantas cosas en el mundo y nosotros tenemos que orar por esas cosas. Hay que orar por los gobernantes de este mundo, como dice la Biblia. Pablo dice orar por los gobernantes, hay que orar por todo el mundo, hay que orar la oración intercesora. Y si a ustedes les gustaría orar con nosotros, coméntenos abajo y podemos hacer un live de oración donde oremos Elizabeth y yo y Buscamos a alguien más y oramos y por así ustedes todos. nos acompañan, exacto, pero en realidad el motivo de nosotras hacer la lección y compartir con ustedes es eso, es alcanzar por lo menos a una persona y traer un avivamiento, porque las cosas que estamos viendo ya es el fin del mundo. Entonces, queremos robar el infierno. Queremos Robarle jalar las almas al personas, infierno. robarle las almas al infierno, básicamente. Oye, esa frase está buena, la voy a escribir. Qué bueno. Voy a poner Chambeli. No es Chambeli mía, yo me la Sayer. robé. Yo Oh, me la sí. robé por Oh, ahí, no me acuerdo perdón. de quién. No, perdón. No, pero sí, es el propósito y queremos que ustedes sean parte de esto también. Sí, de verdad. Anoche estamos hablando sobre las redes sociales, cómo las redes sociales hay tantos engaños, hay cosas escondidas que aprendimos, no sabíamos, pero si nosotros tomamos las redes sociales y le cambiamos la finalidad, le cambiamos el objetivo y comenzamos a hablar de Dios y su palabra, podemos hacer un cambio. Eso es lo que estamos tratando de hacer, utilizar las redes sociales para hablar de Dios. No es el objetivo por el que fueron creadas, pero vamos a darle eso. Vamos a cambiar las cosas. Poquito a poquito lo podemos hacer y de verdad, si alcanzamos un alma cada semana, imagínate, es mejor que nada. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por los mensajes que nos dieron esta semana, fueron muy motivadores, de verdad. Muchísimas gracias por empatizar con nosotras. Se le agradece todo el apoyo, de verdad. Queremos hacer esto para Dios, solamente para Dios, no para nosotras. Cuando yo pensamos hacer este canal, mi objetivo no era la elección de escuela sabática, mi objetivo era otro y Dios me cambió todo. Y de verdad ha sido una bendición. Y ahora lo digo, Chambeli, queremos subir otros tipos de contenidos, todo cristocéntrico, pero queremos hablar este tema, queremos llenar este canal de la palabra de Dios, que la persona encuentren aquí un oasis y quién sabe si encuentran a Dios aquí. En medio de tantas cosas horribles que se ven por ahí, pueden encontrar algo diferente. Así que gracias por acompañarnos. Este video va a ser grandísimo, pero de verdad que estuvo genial, estuvo genial. Así que, Chambeli, si tienes que decir algo, despedirte. Feliz Día de las Madres a todas las madres que nos ven. Si han llegado hasta aquí, felicidades en sus días, que disfruten. Y bendiciones del cielo para todas y todos. Amén, amén. Si quiere orar para terminar. Sí, oremos.
Querido Dios y Padre, gracias por tus bendiciones, gracias por la lección, porque pudimos sacar tanto de ella. Fue una lección tan rica. Que tú bendigas a cada uno de nuestros oyentes que trabajen en cada situación, en cada hogar, en cada problema y situación que ha sido elevada a ti, Señor. Queremos nosotras interceder por ellos en este momento y que tú puedas, Padre, abrir puertas y derramar tu Santo Espíritu, acercarnos más a ti, que podamos confiar en ti, que podamos pasar esta prueba de tiempo en la que estamos y que podamos crecer y desarrollar una fe como la de Abraham contigo, Señor, que podamos intimar contigo, ser honestos y orar y permanecer en ti y hospedar a aquellas personas que tú también pones en nuestro camino, Señor. Acompáñanos y dirígenos en esta semana. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye. Bye.